Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. En su primer viaje como presidente, Biden dijo que irá a la cumbre del G7 de la OTAN y que se reunirá con Putin para hacerle saber lo que debe saber. Solo 7 niños fueron reunidos con sus familias en el último mes, pero la administración Biden no dio detalles sobre qué pasará con los miles que esperan reunirse con sus familias. La esposa del famoso narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán acordó con los fiscales del caso y se declaró culpable hoy en la corte de cargos por narcotráfico. Y un hospital en Houston suspendió por 14 días sin goce de sueldo a empleados que no quisieron vacunarse contra el virus del PSC. Quería anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayéndoles las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en nuestras redes sociales que encontrarán en la descripción. Y además, les recomendamos que todas las noches podrán ver nuestro programa completo con toda la información sin restricciones en YouMaker. Y ahora sí, comenzando con el programa, el presidente Biden se reúne hoy en Inglaterra con el primer ministro en su primer viaje al extranjero como presidente. Mañana comienza la cumbre del G7. Algunos de los principales temas de debate son Rusia, China y el origen del virus del PSC. Tenemos más detalles. El presidente Biden comenzó su primer viaje al extranjero como presidente. Aterrizó en Inglaterra el miércoles. Biden pronunció su primer discurso en una base aérea británica al noroeste de Londres. Este es mi primer viaje al extranjero como presidente de Estados Unidos. Me dirijo al G7, luego a la reunión ministerial de la OTAN y después me reuniré con el señor Putin para hacerle saber lo que quiero que sepa. Tiene una agenda repleta, siendo la cumbre del G7 la que más tiempo le ocupa. Uno de los temas de debate es el origen del virus del PSC. El presidente de la Comisión Europea pide una investigación real. Tenemos que saber de dónde procede para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Y por tanto, los investigadores necesitan tener acceso completo a todo lo que sea necesario para encontrar realmente el origen de esta pandemia. Otros temas principales de la cumbre del G7 serán China y Rusia. Biden dijo que Estados Unidos tomará medidas si Rusia realiza actividades perjudiciales. Voy a comunicar que hay consecuencias por violar la soberanía de las democracias en Estados Unidos y Europa y en otros lugares. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia son elevadas. Tras 2 ciberataques de gran repercusión, se cree que los piratas informáticos tenían su base en Rusia, aunque el gobierno ruso no fue vinculado a los ataques. Biden dice que la OTAN debe modernizarse para las amenazas cibernéticas. Otra cuestión a la que se enfrenta la OTAN es la de permitir el ingreso de Ucrania. Un requisito previo es resolver las disputas internacionales, pero Ucrania ha estado en conflicto con Rusia desde 2014, lo que sugiere que no sucederá pronto. El líder de Ucrania habló con Biden por teléfono a principios de esta semana. Biden asistirá el lunes a la cumbre de la OTAN y terminará su viaje con el presidente ruso Vladimir Putin. Un grupo bipartidista de senadores está negociando una reforma migratoria. Están estudiando 3 proyectos de ley que se podrían incluir en un gran proyecto y así obtener suficiente apoyo de ambos partidos para ser aprobado tanto por la Cámara como por el Senado. Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional acaba de anunciar que se reunió a 7 niños con sus familias durante el último mes. Pero su informe también muestra que miles de niños no tienen confirmado ningún registro de reunificación con sus familias. Melina Weisskopf de NTD tiene más información al respecto. El nuevo grupo de trabajo de la administración identificó a casi 4.000 niños que fueron separados de sus familias desde 2017, cuando el expresidente Trump estaba implementando una nueva política de tolerancia cero para disuadir a los migrantes de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de esos 4.000 niños ya estaban reunidos bajo órdenes judiciales anteriores. Desde que la administración Biden puso en marcha el nuevo grupo de trabajo, hasta ahora se reunió a 7 familias, pero hay 2.127 niños que no tienen un registro confirmado de reunificación según el último informe del DHS. La administración no ofreció más detalles sobre por qué no hay registros de estos miles de niños que esperan la reunificación. Por otro lado, la política sobre la reforma migratoria sigue siendo un gran tema de discusión aquí en Capitol Hill. Hoy un grupo de senadores bipartidistas tenía previsto reunirse para continuar sus conversaciones de negociación sobre la reforma migratoria. Este grupo bipartidista está estudiando 3 proyectos de ley,
que quieren convertir en un solo proyecto que pueda obtener suficiente apoyo republicano para ser aprobado en el Senado. Así que en un Senado dividido equitativamente, estas conversaciones de negociación son clave para que algún tipo de proyecto de ley de reforma migratoria llegue al escritorio de Biden. El grupo bipartidista es liderado por el senador demócrata Dick Durbin. Los dos primeros proyectos de ley que están estudiando tienen como objetivo otorgar la ciudadanía a los Dreamers y a los trabajadores agrícolas migrantes. Estos dos proyectos de ley ya fueron aprobados por la Cámara, pero necesitan negociaciones para ganar algunos votos republicanos en el Senado. El tercer proyecto de ley que están estudiando fue presentado por la senadora demócrata Kyrsten Sinema y el republicano John Cornyn. Su propuesta pretende hacer frente a la oleada en la frontera en este momento, creando más centros de procesamiento en la frontera sur, y exigiría al DHS que informe a las ciudades fronterizas antes de liberar a los inmigrantes en sus comunidades. Este grupo bipartidista tendrá que continuar las conversaciones de negociación para encontrar un punto común entre republicanos y demócratas para ver cómo pueden unirse para sofocar el caos en la frontera y posiblemente cambiar las leyes de inmigración de Estados Unidos. La esposa del famoso narcotraficante mexicano enfrenta ahora los cargos en su contra. Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de cargos de narcotráfico en la Corte Federal de Washington hoy jueves. Emma Coronel se declaró culpable de 3 cargos de narcotráfico relacionados con las actividades de su esposo, El Chapo Guzmán. Admitió que lo ayudó a manejar su imperio narco. El Chapo fue condenado hace unos 2 años a más de 30 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas como líder del cártel de Sinaloa. Coronel fue detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles. Desde entonces está en una prisión de Virginia acusada de participar en el tráfico internacional de drogas. Su admisión de culpa es parte de un acuerdo con los fiscales. Otra ciudad de Texas prohíbe el aborto. Leveland, en el norte de Texas, es la última ciudad en declararse santuario para los no nacidos. Los 4 concejales de la ciudad votaron a favor de la prohibición. La ordenanza prohíbe realizar cualquier tipo de aborto en cualquier fase del embarazo en la pequeña ciudad. También es ilegal que cualquier persona a sabiendas ayude o instigue un aborto. Un miembro del consejo dice que han hecho algo que debía haberse hecho hace tiempo. Leveland tiene una población de poco más de 10,000 habitantes. La ciudad vecina, Lubbock, también aprobó medidas similares a principios de mayo. Planned Parenthood demandó a Lubbock por ello, pero un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo desestimó, diciendo que Planned Parenthood carece de jurisdicción. Si está en El Salvador, ahora puede usar Bitcoin para comprar bienes, pagar deudas o impuestos. Es el primer país donde puede hacerlo. Muchos están reaccionando a esta noticia y algunos dicen que es una buena noticia para el mercado de la criptomoneda, mientras que otros son más escépticos. Veamos diferentes puntos de vista. El Salvador utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial y ahora es el primer país que también acepta Bitcoin como moneda de curso legal. Las personas no tienen que usar Bitcoin si no quieren, pero si se ofrece como forma de pago, deben aceptarlo. Además, los precios pueden expresarse en Bitcoin. Los impuestos también pueden pagarse en Bitcoin y los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital. Pero el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda de referencia. El analista económico Joseph Trivesiani afirma que lo que influye en el valor del Bitcoin es su grado de aceptación, y no hay duda de que este movimiento de El Salvador está ayudando al mercado de las criptomonedas, al menos ahora. Poco después de la votación, el precio del Bitcoin subió un 5%. Esto es positivo para ellos. Todos los operadores y todos los participantes en el mercado lo verán como algo positivo en el futuro. La percepción del público es especialmente importante porque el Bitcoin no tiene fundamento en ninguno de los mercados que se negocian económicamente. Es una entidad puramente electrónica. Eso contribuye a su volatilidad. Por ejemplo, cuando se recuperó el dinero del rescate de Colonial Pipeline, el valor del Bitcoin cayó. Cuando Elon Musk expresó su preocupación por el Bitcoin, también cayó. Por eso, el profesor Steve Hanke, uno de los mayores expertos mundiales en divisas, se muestra escéptico ante esta medida. También dice que podría haber razones más nefastas por las que El Salvador pasó a aceptar esta moneda difícil de rastrear. Esta idea de que el Bitcoin se convierta en moneda de curso legal es un movimiento muy extraño. Si ya tienes una gran moneda, ¿por qué? Porque Bitcoin no es una moneda. Es un activo altamente especulativo. Su precio es muy volátil.
En cuanto al argumento de que el Bitcoin podría sustituir algún día al oro, Hanke dice que es una tontería. Pero le guste o no, Travisiani cree que las criptomonedas como el Bitcoin seguirán siendo una alternativa. Algunas personas piensan que el mundo se va a acabar y por eso los bitcoins son una buena opción. Otras personas simplemente confían en los gobiernos, por lo que es bueno tener bitcoins. Otras personas tienen actividades criminales, es más difícil de rastrear. Otros simplemente les gusta la volatilidad del comercio. Son razones válidas, lo que significa que dan a la gente una razón para participar. Es posible que la medida de El Salvador no tenga un gran impacto global. Tanto Hanke como Travisiani creen que las fortalezas del dólar estadounidense como moneda internacional se mantendrá. En cuanto al impacto a largo plazo de la medida de El Salvador, Hanke cree que podría ser negativo. En un sentido financiero, creo que podría ser irónicamente una mala noticia para el Bitcoin, porque esto invitará a una regulación mucho más dura y seria del Bitcoin y de las criptodivisas actuales. Puede que el valor del Bitcoin tarde unos años en estabilizarse, si es que lo hace. Con más países estudiando las monedas digitales, tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas. Un nuevo estudio sugiere que si se ha recuperado del virus del PSC, es probable que esté libre de infecciones durante meses. Tenemos más información al respecto. Más de 1,000 personas que se recuperaron del COVID estuvieron libres de reinfecciones en el transcurso de varios meses y sin vacunas. Los científicos de la clínica Cleveland afirman que sus datos sugieren que las personas previamente infectadas pueden estar libres de la infección durante al menos 10 meses. Las únicas personas que dieron positivo en su estudio fueron las que nunca se infectaron ni se vacunaron, pero el estudio no ha sido revisado por otros expertos. El senador republicano Rand Paul citó el estudio calificándolo de grandes noticias y que su información libera millones de dosis de vacunas para los que aún no están infectados en lugares con escasez de vacunas como la India. Ahora, desde enero, los Institutos Nacionales de Salud tienen datos que sugieren que las personas que se recuperan del COVID tienen protección por hasta 8 meses. Los CDC siguen recomendando que todo el mundo, independientemente del historial de infección, se vacune. Un sistema hospitalario de Texas suspendió a los trabajadores que no se vacunaron contra el virus del PSC. La mayoría de los trabajadores cumplieron, pero algunos decidieron no vacunarse. El Sistema Hospitalario Metodista de Houston informó a los empleados que debían vacunarse o presentar documentación para una excepción. Las excepciones se basan únicamente en una condición médica o en creencias religiosas. El director general, Mark Broom, informó a los empleados en un memorando interno obtenido por The Epoch Times que 178 trabajadores no se vacunaron completamente o no se vacunaron en absoluto. Por ello, los suspendió sin sueldo durante 14 días y si los empleados siguen sin cumplir al final del periodo de suspensión, serán despedidos. El sistema recibió un fuerte rechazo a esta orden. Más de 100 empleados se unieron para presentar una demanda. Señalan que las 3 vacunas tienen una aprobación de emergencia, pero no fueron completamente aprobadas por los reguladores de medicamentos. Los estadounidenses se están moviendo dentro del país. Los datos más recientes de IRS muestran que los estados azules vieron una salida neta de personas. Tenemos la información. Los datos de migración más recientes del IRS muestran que entre 2017 y 2018, casi 400.000 contribuyentes y sus familiares dejaron los estados azules por los estados rojos, llevándose consigo $26.800 millones en ingresos brutos. Los estados azules aquí son aquellos con una Cámara y un Senado controlados por los demócratas y los estados rojos, aquellos con una Cámara y un Senado controlados por los republicanos. El éxodo se produjo principalmente desde California, Nueva York e Illinois, seguidos de Nueva Jersey, Massachusetts y Maryland. Solo en California se perdieron $8.800 millones en ingresos brutos, ya que sus residentes se trasladaron fuera del estado, principalmente hacia Texas, Arizona y Nevada. Un estudio de 2020 de la empresa de mudanzas United Van Lines muestra que Idaho, Carolina del Sur, Oregón y Dakota del Sur también se encuentran entre los principales estados a los que se está mudando la gente. Una encuesta de rutina de la Oficina del Censo preguntó por el motivo de la gente para mudarse. Algunas de las respuestas más populares fueron querer una casa mejor, seguida de conseguir un nuevo trabajo o un traslado de trabajo. Algunas de las respuestas menos populares fueron
desastre natural y ejecución hipotecaria o desalojo. La encuesta no pregunta sobre el papel de los impuestos, pero un análisis de 2018 del grupo de expertos libertario Cato Institute sostiene que los impuestos influyen en los patrones de migración. Por ejemplo, dicen que las personas podrían tener en cuenta los efectos del impuesto sobre la renta al elegir mudarse de California, un estado con altos impuestos, a Nevada, que no tiene impuestos sobre la renta. Además, un análisis de Tax Foundation concluye que los estados azules tienden a tener tasas de impuestos estatales y locales más altas que los estados rojos. Aunque todavía no se dispone de datos gubernamentales sobre el año pasado, algunos afirman que la pandemia y los disturbios civiles pueden influir en las tendencias migratorias. Investigadores rusos publicaron un artículo sobre un organismo único que sobrevivió a la congelación durante más de 24.000 años y que ahora volvió a la vida. Un animal microscópico conocido como rotífero deloide revivió y se reprodujo con éxito tras permanecer congelado durante más de 24.000 años en el permafrost siberiano. En un artículo publicado el lunes, los investigadores rusos destacan la importancia de este descubrimiento. Dijeron: "Nuestro informe es la prueba más contundente hasta la fecha de que los animales multicelulares pueden resistir decenas de miles de años en criptobiosis, el estado de metabolismo casi completamente detenido. Una vez descongelado el rotífero, comenzó a reproducirse clonándose a sí mismo. En definitiva, los investigadores quieren saber más sobre cómo sobreviven los rotíferos a temperaturas tan extremas. Esperan que los conocimientos de estos minúsculos animales multicelulares puedan ofrecer pistas sobre cómo criopreservar mejor las células, los tejidos y los órganos de otros animales, incluidos los humanos". Y después de la pausa, el laboratorio chino Sinovac habría exigido al gobierno de Brasil un mejor trato hacia China. Y en Perú aún no se sabe quién ha sido el ganador en esta segunda vuelta, mientras la candidata Keiko Fujimori dice que hubo fraude. Algunos califican al conflicto con China como un choque entre distintas civilizaciones. Pero cuando se habla de esto, ¿qué se entiende por civilizaciones? ¿Son los 5.000 años de la cultura tradicional china profundamente influenciada por el confucianismo, el budismo y el taoísmo? ¿O se trata de la ideología comunista que se apoderó de China en los últimos 100 años? En el informe especial de esta semana, ya disponible en el canal de China en Foco de la plataforma de videos youmaker.com, veremos cuán compatible es la cultura tradicional china con la civilización occidental y examinaremos de quién es realmente la culpa del enfrentamiento entre China y el mundo libre, de Confucio o de Karl Marx. No se pierdan este y otros informes especiales en nuestro canal de YouMaker si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Según la prensa brasileña, el laboratorio chino Sinovac habría exigido al gobierno de Brasil un mejor trato hacia China como presunta condición para completar el suministro para fabricar vacunas en el país. Veamos los detalles. Un alto ejecutivo de la farmacéutica china Sinovac exigió al gobierno de Jair Bolsonaro cambiar su postura hacia China a cambio de garantizar los suministros para la fabricación de vacunas Coronavac. Esto fue revelado por el medio brasileño O Globo, de acuerdo a un documento confidencial enviado a la Comisión de Investigación Parlamentaria de la Gestión de la Pandemia. El documento, una carta de la Embajada de Brasil en Beijing al Ministerio de Asuntos Exteriores, hace referencia a una reunión del 19 de mayo en la capital china sobre el retraso en el envío de suministros. En ella participaron funcionarios brasileños y el presidente de Sinovac, Weidong-Yan. Según la carta, el presidente de Sinovac pidió un cambio en la postura política de Brasil
y enfatizó la importancia del apoyo político para que se concreten las exportaciones, incluso la posibilidad de un tratamiento preferencial a ciertos países. Al ser consultado si Sinovac podría cumplir con el envío de suministros acordado con Brasil, el presidente de la farmacéutica comentó que sería conveniente que la relación del gobierno brasileño con el régimen chino fuera más fluida y positiva. A principios de mayo, el presidente Jair Bolsonaro sugirió que el virus del PSC podría ser parte de una guerra bacteriológica. Es un virus nuevo. Nadie sabe si nació en un laboratorio o porque un humano comió algún animal que no debía. Pero los militares lo saben todo sobre la guerra química, bacteriológica y radiológica. ¿Podríamos estar librando una nueva guerra? Me pregunto, ¿cuál es el país cuyo PIB ha crecido más? Bolsonaro no nombró un país específico en sus comentarios, pero China fue el único que experimentó un crecimiento económico el año pasado, mientras el resto del mundo luchaba con los cierres por la pandemia. También manifestó varias veces su oposición a las vacunas de fabricación china. Luego de esto, el Instituto Butantan, que desarrolla la vacuna en Brasil, afirmó que obstáculos burocráticos, políticos y diplomáticos fueron la causa del retraso en el envío de suministros desde China. Tras las cifras publicadas por el organismo electoral peruano, la candidata Keiko Fujimori denunció un presunto fraude. Revisamos algunos de sus argumentos. La candidata Keiko Fujimori denunció varias irregularidades en el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú, entre las cuales está la impugnación de más de 1.000 actas electorales que contienen alrededor de casi 400.000 electores, es decir, cerca de 300 votantes por acta. Según las últimas cifras del organismo electoral, hay 1.111 actas enviadas para su observación a la Junta Nacional de Elecciones, de las cuales 426 contienen votos impugnados. Otra de las denuncias de Fujimori fue un acta donde Castillo tenía 187 votos y ella ninguno, cuando en la mesa del costado su rival llevaba 124 y ella 50. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dijo que no hay cuestionamiento sobre este escrutinio, ya que no fue observado por ninguno de los miembros de mesa. Fujimori también señaló una mesa electoral donde sus 3 miembros se registraron con el apellido Catacora. Ella dice que serían miembros de una familia partidaria de Castillo. Por otro lado, la líder de Fuerza Popular denunció las detenciones de 2 personeros de Perú Libre que presuntamente habían marcado a su favor varias cédulas de votación. En uno de los casos se habían encontrado 87 cédulas alteradas, mientras que en el otro 256. Una interpelación del Parlamento de Bolivia por la detención de Yanine Áñez derivó este martes en una pelea entre legisladores. El video que muestra el momento en que los funcionarios llegaron a los golpes se hizo viral. Veamos las imágenes. El martes, durante una interpelación del Parlamento boliviano al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la detención de la exmandataria interina Yanine Áñez, inició una pelea entre legisladores del partido oficialista MAS con los de la oposición Comunidad Ciudadana y Creemos. Las agresiones incluso llegaron a los golpes. El legislador Henry Romero se enfrentó a Antonio Colque, miembro del MAS, quien resultó herido. Todos me zascaron, me jalaron de mi espalda, sus colegas, y esto no podemos permitir. La trifulca se inició por una discusión respecto a si la crisis política y social que atravesó el país en 2019 fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado. 2 legisladoras también se enfrentaron con jalones de pelo y rasguños, por lo que se suspendió la sesión por 10 minutos. El senador de la oposición, Henry Montero, dijo frente a la prensa estar arrepentido y pidió disculpas por lo sucedido. Pero lo único que pedimos nosotros es que nos respeten y que no nos digan que somos criminales, homicidas, ni que se utilice el dolor de esos bolivianos que fallecieron en Secata. En 2019, tras la renuncia de Evo Morales por las protestas contra su gobierno y acusaciones de fraude electoral, al menos 33 personas murieron en enfrentamientos en Sencata, en las afueras de La Paz, luego de que Luis Arce, exministro de Economía de Morales, asumiera la presidencia tras las elecciones de octubre del año pasado. Yanine Áñez, quien asumía el mando del gobierno interino tras la salida de Morales, hoy se encuentra en prisión acusada de ayudar a fomentar un golpe de Estado contra el exmandatario. Una pareja sudafricana se llevó una gran sorpresa tras el nacimiento de sus 10 hijos, cuando solo esperaban 8.
Veamos los detalles de este dulce acontecimiento. Una mujer de Sudáfrica se hizo viral por dar a luz a 10 bebés. Se trata de Hushome Tamora Situle, quien dio a luz a 7 niños y 3 niñas a las 29 semanas de embarazo. Esto la convierte en la mujer con mayor número de bebés registrados en un solo parto. Según la prensa, la pareja inicialmente esperaba 6 bebés y luego les confirmaron 8. La madre dice que el nacimiento de sus hijos es un milagro de Dios, ya que durante el embarazo y parto no tuvo ninguna complicación. Un embarazo multifetal como este suele ser de alto riesgo debido a que los bebés tienen menos posibilidades de vivir. Por ahora, los bebés están en incubadoras esperando reunirse con sus padres muy pronto. Y estas fueron nuestras noticias hasta aquí. Invitamos a la audiencia a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en nuestro programa DNTD Noche por completo sin restricciones, solo por YouMaker.